momento. ¿Sí? Entonces, empecemos. Empecemos para entender la insuficiencia venosa, ¿ya? Para entender la insuficiencia venosa debemos de saber de la anatomía, ¿sí? Anatomía del sistema venoso. Pero vamos a hablar de los miembros inferiores. Es el lugar en donde se va a sentar con más frecuencia esta patología. Entendemos que el sistema venoso, pues, por anatomía, hay un sistema venoso superficial, donde dos venas importantes, la safena mayor, o conocida también antes como safena interna, y la safena menor o safena externa. Ambas pues van a recibir todas las venas superficiales del tejido subcutáneo de la piel y van a drenar hacia los troncos popliteos y femorales. Sistema venoso superficial. El sistema venoso profundo, donde van a drenar toda la sangre del sistema venoso, el sistema venoso profundo va a drenar toda la sangre del sistema venoso superficial. Acá anatómicamente encontramos pues la vena femoral común, la vena femoral profunda, vena femoral superficial, poplitea y los vasos que están por debajo de la rodilla, que son el número 2, pues las venas tibiales, anteriores, posteriores y peroneas, ¿va? Van a recibir toda la sangre de las venas del pie, sistema venoso profundo. Y este de acá, el componente de las venas perforantes, muy importante para explicar la fisiopatología y el desarrollo de las venas muy dilatadas y tortuosas. ¿Qué son las venas perforantes? Pues es un sistema de venas que va a comunicar directamente, se va a conectar directamente el sistema venoso superficial con el profundo, atravesando las fascias musculares, ¿sí? De acuerdo a quienes, bueno, lo estudiaron en su momento, pues tienen sus nombres, ¿no? Dedicado a las personas que estudiaron, como las venas perforantes de Hunter, de Dodd, de Boyce y de Coquet. Bien. ¿Qué factores van a favorecer el retorno venoso? Son varios, pero 4 son los más importantes. Hablemos de el bisatergo o la presión con la que la sangre sale del corazón. ¿De dónde específicamente? Del ventrículo izquierdo. ¿Ya? La fuerza, la presión sistólica con la que sale la sangre del ventrículo izquierdo, pues va a llegar directamente hacia los capilares. El primer empuje, ¿sí? La primera fuerza que favorece el retorno venoso. La segunda, va a escuchar bastante de esta famosa bomba muscular, ¿ya? Esta se encuentra a nivel de la pantorrilla, ¿ya? Los músculos de la pantorrilla, los músculos soleares, los músculos gastrocnémicos, la contracción, el caminar, la actividad física, pues hace que la sangre sea bombeada por la contracción de estos músculos. Y se dice que, ¿no? Que la contracción de ello puede variar del 40 al 60% del volumen contenido, ¿ya? En solo una contracción muscular, pues se vacía todo ese volumen. Este factor es muy importante porque explica, las causas de la trombosis venosa profunda en pacientes postrados que no tienen trabajo muscular, están anquilosados y el riesgo de trombosis en estos pacientes es mayor. Tercer factor, el sistema de válvulas. Anatómicamente sabemos que las venas tienen unas válvulas cuya competencia va a impedir el retorno venoso. Vemos la primera columna del lado izquierdo, donde el flujo se hace unidireccional en unas venas con válvulas competentes. El flujo, por cuestiones de gravedad, la sangre quiere regresar, pero no, las válvulas se van a cerrar y van a impedir, ¿okay? Y van a impedir el reflujo en estos casos. Cuando estas válvulas se hacen incompetentes, no cierran adecuadamente por determinados factores,
pues este reflujo va a comenzar a condicionar un aumento de presión en los segmentos distales de la dilatación progresiva y el desarrollo de venas varicosas. Y el cuarto factor, el efecto fue el bisafronte. ¿Esto cómo se explica? Cuando uno inspira, hay una presión negativa en la cavidad torácica, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer, ¿ya? A la sangre, al querer retornar a la aurícula izquierda, derecha, perdón, la sangre pues va con la inspiración y esta presión negativa que hay en el tórax pues va a facilitar el retorno venoso a la cavidad auricular derecha, ¿ya? Entonces, este efecto es el cuarto factor importante que favorece el retorno venoso. Y ahora vamos a entender algunas causas de congestión. Por ejemplo, vamos a definir la insuficiencia venosa crónica como una alteración en el retorno venoso. Por lo que hemos visto, puede estar afectado el sistema venoso superficial, profundo, ambos, o también en venas de perforantes. Y a lo que le decía, ¿no? Alteración en la bomba muscular. El ejemplo que les puse de los pacientes postrados. Obstrucción venosa, trombosis, incompetencia valvular, lo que les mencioné, y del último factor, ¿no? La falla cardíaca derecha, un corazón que no recibe adecuadamente la sangre porque está muy dilatado, entonces va a comenzar a congestionar retrógradamente la sangre y va a comenzar a haber hepatomegalia, se va a congestionar la sangre, falla cardíaca derecha. El término de hipertensión venosa dinámica, les mencionaba hace poco, que si hay válvulas insuficientes, pues va a aumentar la presión en las partes distales. Vemos la figura de la izquierda, vena competente de un diámetro adecuado, flujo unidireccional, dilatación de las paredes, válvulas incompetentes y comienza a ver acá un éxtasis de sangre. Pero esto no solamente se va a expresar en estos segmentos de vena, no es un tubo cerrado porque estas venas va a recibir de venas más pequeñas, del tegumento, de la dermis de la piel. Entonces el término de hipertensión venosa dinámica se va a referir a que esto no solamente va a repercutir en la vena, sino también va a provocar en los vasos más pequeños que van a drenar estas venas, a provocar un efecto inflamatorio, ¿ya? En la piel, cambios de coloración, oscurecimiento, lipodermatosclerosis y posteriormente las complicaciones como el desarrollo de úlceras varicosas. Epidemiológicamente, las varices primarias representan el 95%. ¿Sí? Es más frecuente en las mujeres, según la relación de 3:1, que en los varones. Y esta se va a incrementar con la edad. Como vemos en la pirámide, es una patología muy frecuente, afecta casi al 50% de la población sana, casi la misma cantidad presenta ya varicosidades, un 10 a 15%, unas varices muy marcadas, 5 a 15 varices complicadas, 5 a 15% de la población y menos del 5% con complicaciones de úlceras varicosas. Causas. ¿Qué va a provocar la insuficiencia venosa? Como ven, es un abanico de factores que van con el tiempo, a contribuir a la instalación de una insuficiencia venosa crónica. Empezando por la bipedestación, ¿no? El ser humano, el estar de pie por cuestión de gravedad, va a congestionar las piernas y es más propenso al desarrollo de venas varicosas. El embarazo, ¿ya? A medida que va creciendo el producto del bebé, pues se va sentando en las venas ilíacas y va congestionando las venas distales. La exposición al sol, al calor, el uso de anticonceptivos orales, factores genéticos, familia con varices, hipertensión arterial,
costumbre de usar prendas, ropas ajustadas, tacos altos, la poca actividad física, el sedentarismo, ya el sobrepeso, obesidad. Entonces, como ven, es un sinnúmero de factores, ¿ya?, que pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad. Síntomas. Lo que está en rojo no se correlaciona en absoluto con el tamaño de las mismas. Esto quiere decir que muchas veces pacientes que tienen venas racimosas, dilatadas en la pierna, en la pantorrilla, no les duele. A diferencia de las venas más pequeñas, las venas reticulares, las telangiectasias, que sí causan síntomas. ¿Ya? Esa es la explicación del término en rojo. Pero dentro de los síntomas más frecuentes vamos a encontrar la sensación de pesadez en la pierna, quemazón, aumento de volumen, a veces un dolor inespecífico, escozor, parestesias, etc. Entonces tenemos tres tipos de venas, de varices, perdón, según su tamaño. Las telangiectasias, o las que conocen como arañas vasculares, las venitas reticulares, unas venas verdecitas un poco más grandes que la vamos a ver a continuación en unas láminas, y las venas principales colaterales o tronculares. Ahora las vamos a ver a continuación. A ver, ¿cómo vamos a clasificar la insuficiencia venosa? Todavía tiene vigencia la clasificación CAP. ¿Qué valora la clasificación CAP? La parte clínica, ¿ya? La etiología, puede ser congénita, primaria o secundaria, valora la anatomía, la ubicación de la insuficiencia venosa, si esta afecta a los vasos superficiales profundos o el sistema de perforantes. Y la fisiopatología, si esta es dada por reflujo, por obstrucción, o una mixtura de ambos o sin causa identificable. Nos vamos a detener en la parte clínica, la C. La 0, pues síntomas, puede haber dolor, pesadez, hinchazón, pero sin cambios, sin signos clínicos evidentes. La C1, pues hay venas dilatadas ya, menores de 3 milímetros, arañas vasculares, venas reticulares. Las venas varicosas grandes ya comienzan a sobresalir sobre la piel, mayor de 3 milímetros. El grado 3, edema de pantorrilla, edema de tobillo. En el 4, en el estadio 4, hay cambios tróficos en la piel, lipodermatosclerosis. En el grado 5 ya úlcera seca, y en el 6 úlcera activa. Acá, ¿no?, vemos ya con más detalle, desglosando los grados. El grado 1, vemos las arañas vasculares, ¿no?, como la que está acá, arañas vasculares. Venas reticulares, quizás, no sé, un poquito más, son venas más verdecitas, poquito más de mayor diámetro que las venas, que las telangiectasias. Y la columna maleolar, que la vamos a ver en unas láminas más adelante. Grado 2, varices. ¿Ven? Sobresalidas, ¿no? Que sobresalen sobre la piel. Los cordones, que se conocen cordones varicosos. En grado 3 hay edema, sin cambios tróficos todavía. En el grado 4, miren, hay cambios tróficos, comienza ya producto, ¿no?, de la hipertensión venosa dinámica, oscurecimiento de la piel, pigmentación, eczema, lipodermatosclerosis. Grado 5, cambios tróficos con úlceras, diferentes tipos de úlceras en diferentes ubicaciones en el tobillo, en la pierna, y úlcera activa. Acá, complicaciones. Sangrado, una vena varicosa sobresalida, puede sangrar al exterior. Puede haber una hemorragia copiosa. Saben que el sangrado venoso es un sangrado rutilante, oscuro, ¿ya?, muy diferente a un sangrado arterial. Puede haber un sangrado subcutáneo,
presencia de un hematoma y dolor, o subaponeurótica, cuya aparición es una aparición brusca de dolor, especialmente a nivel de las pantorrillas. Esto es lo que le quería mencionar, la corona malolar, la tercera fotito. Esta es la famosa corona malolar. Y este es en caso de una vena safena, como ven en la izquierda, la vena safena insuficiente, dilatada, recibe las venas superficiales, pero al haber un reflujo, la sangre en vez de ser un flujo unidireccional, la sangre al regresar porque las válvulas están incompetentes, pues va dilatando en forma retrógrada las venas colaterales. Y por eso es que se forman este tipo de... Y estas están en relación también a una insuficiencia de venas perforantes. Dilatación de la circunfleja anterior. Es una rama accesoria, ¿ya?, que drena en la vena safena mayor, pero también se puede dilatar exclusivamente. Puede tener una vena safena mayor competente, de un diámetro normal, pero toda la clínica y la insuficiencia es dada por esta vena circunfleja anterior. Pudena interna también, así es como se puede observar en la cara interna del muslo, no necesariamente la vena safena mayor. La vena safena menor también no está exenta de insuficiencia ni dilatación. También hay insuficiencia de vena safena menor y se puede presentar de esta forma. Entonces, hablamos de grandes venas varicosas, a las varices tronculares, las ramas venosas, perforantes incompetentes, y venas varicosas pequeñas, a las venas reticulares y a las telangiectasias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básico y clave, clínico, ecográfico. La clínica observando el edema, el aumento de volumen, la presencia de varices, el oscurecimiento de la piel, ¿no?, hasta dónde está comprometida. Y la ecografía, pues, como según la clasificación, pues me va a decir si es que está afectado el sistema venoso superficial, si está afectado el sistema venoso profundo, ¿sí? Vamos a ver la forma de la vena, si es recta, tortuosa, dilatada, ¿ya? Y vamos a ver la hemodinámica, si hay reflujo, si hay obstrucción, de repente hay un trombo, hay un coágulo, hay una trombosis, ¿no? Eso es lo que vamos a observar con la ecografía. También nos va a ayudar para, pues, de mucha utilidad. No todos los pacientes tienen la misma contextura. Hay muchos pacientes que tienen mayor panícula adiposo, mayor grasa, tejido celular subcutáneo. Y el sistema venoso superficial está como una red en el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Entonces, quizá por su contextura no se observen bien las venas, y la ecografía aquí nos va a ayudar a definir la insuficiencia venosa, si es el grado, si es leve, moderado, severo, cuáles son las venas que están comprometidas, y también como un estudio previo a una probable cirugía para hacer puntos de marcaje. Tratamiento. Empezamos con lo farmacológico, venotónicos, analgésicos, cremas antibióticas para las úlceras. Las recomendaciones generales son muy importantes, ¿ya? ¿Se acuerdan de los factores, el abanico de factores que hemos visto, de las causas? Ya, entonces vamos a enfocarnos en ellos, enumerar uno por uno, y si hay algo de lo que se pueda modificar, bien. Lógico que lo que no se va a modificar va a ser la parte genética, hereditaria, pero sí los otros hábitos. El tratamiento son los dos primeros ejes del tratamiento. Y el tercer eje del tratamiento es este de acá, la elastocompresión, o que se conoce como medias para varices, ¿no? Las medias para varices no es estándar, no hay una sola presión. Son, como ven, de diferentes presiones. Hay presiones suaves, ligeras, normales, fuertes, extra fuertes, ¿no? Y cada una indicada de acuerdo a la clínica o a la característica del paciente. Una compresión suave lo utilizaremos en el embarazo como profilaxis de insuficiencia venosa. Una de compresión normal o mediana
cuando ya se observan varices esenciales, cuando hay insuficiencia venosa con edema, post procedimiento de escleroterapia, post cirugía. También se utilizan medidas de compresión fuerte en los síndromes postflevíticos, en las úlceras venosas, ¿ya? Todo por el contrario de lo que uno piense que un ajuste puede ayudar a cicatrizar las úlceras venosas. Y extra fuerte cuando tenemos síndromes postflevíticos severos y los famosos linfedemas. Ustedes saben que los linfedemas, a diferencia de un edema normal, es un edema duro, entonces requiere de una compresión más fuerte. Cirugía o procedimientos invasivos. Las telangiectasias se pueden tratar con escleroterapia o láser transdérmico. Las venas reticulares, esas verdecitas, esclerosis, pueden hacerse flebectomías con anestesia local. También se puede hacer escleroterapia. Y a las venas más grandes, colaterales, las venas tronculares, hablando de ramos directos que drenan a las venas safenas mayor y menor, o las mismas safenas menor o mayor que estén incompetentes y dilatadas, pues en estos casos eh, esclerosis, láser endoluminal, radiofrecuencia, safenectomía, etc. ¿Pueden ver bien? ¿Sí? Esta parte del pie diabético, ¿me acuerdo bien? Sí, doctor. Perfecto. Segunda parte, pie diabético, el otro extremo de las patologías vasculares. ¿Ya? Ya no hablamos de la parte venosa, ahora hablamos de la parte arterial, pero no solamente es arterial, como lo vamos a definir a continuación. Pie diabético. Ok. La importancia mundial de la enfermedad del pie diabético. En, nuestro, en nuestra sociedad, pues es una patología todavía un poco descuidada, no porque no se le tome importancia, sino por a veces no hay programas de prevención adecuadas para ello. Y sus consecuencias en el paciente son, como dice el enunciado, devastadoras, ¿ya? Llegando inclusive a alcanzar proporciones epidémicas. Se dice que cada 30 segundos se pierde una pierna debido a la complicación de la diabetes mellitus. La definición de la OMS define al pie diabético como una infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior. Pero estas están asociadas a alteraciones neurológicas y a diversos grados de enfermedad vascular periférica. 15% de los diabéticos va a desarrollar una úlcera en su vida. 15% de las úlceras del pie desarrolla una osteomielitis. 15% de las úlceras del pie va a terminar en una amputación. Ahí hablando de las amputaciones, la mitad de estas amputaciones pueden ser por encima o por debajo de la rodilla, transfemoral, transtibial o conocida también como supracondyle o infracondyle. La mitad de los amputados lamentablemente termina en una segunda amputación en menos de 5 años y la mitad de estos pacientes fallecen más o menos en ese tiempo. Entonces, el pie diabético pues es una entidad con una incidencia anual del 2%, según estudios europeos, ¿no? Entre 19 y 34% de los pacientes con diabetes mellitus a lo largo de su vida.
Y en nuestra región, en Latinoamérica, pues es motivo de ingreso en el 3, más o menos de 4% de los casos. Y está en el 20% de los pacientes que están internados con diabetes mellitus. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un pie diabético? Los factores de riesgo de la diabetes creo que ya lo conocemos, pero enfoquémonos en los factores de riesgo del probable desarrollo de pie diabético. La edad, miren cómo influye la edad, mayores de 45 años. Enfermedad de diabetes mayor de 10 años es un factor ya. Curiosamente es más frecuente en varones que en mujeres. Y también hay un detalle que es frecuente en aquellos pacientes que viven solos. El nivel socioeconómico influye bastante. El mal control de la glicemia. Podemos hacer muchas cosas bien, recomendaciones bien, pero si la glicemia no se controla adecuadamente, todo cae, no se consigue nada. Antecedentes de retinopatía, nefropatía también, osteoartropatías, calzado inadecuado, neuropatía, entonces hay factores que contribuyen al desarrollo de esta complicación llamada pie diabético. Etiopatogenia de pie diabético, entonces según lo enunciado de la OMS, pues hay una neuropatía periférica, también hay cierto grado de enfermedad vascular periférica, y si a esto se asocia una infección, pues vamos a tener el desarrollo del pie diabético. Este cuadrito es muy importante para entender cuál es la característica entre una neuropatía y una enfermedad vascular, y sobre todo para entender el desarrollo, por qué se deforma el pie, por qué el paciente con diabetes puede terminar haciendo un pie de charcón. Empecemos con la neuropatía. Neuropatía motora. ¿Okay? Si hay una neuropatía motora pura, entonces ustedes saben que esto está en relación con el tono muscular. Entonces, si hay una neuropatía motora, el tono muscular va a estar disminuido. Hay una atrofia muscular. Si hay una atrofia muscular, entonces se va a perder el equilibrio músculo-esquelético. Entonces, va a comenzar a debilitarse los lugares de inserción de los tendones hacia el hueso. Entonces, esto va a provocar deformidad, un factor ortopédico en el pie. Esto va a condicionar el desarrollo de sitios de presión y presencia de callos. Ya se comienza a deformar el pie, se comienza a perder el arco. ¿Ven? Okay. Neuropatía sensitiva. Está en relación con la pérdida de la sensibilidad protectora. El dolor es un mecanismo de defensa, pero cuando hay una neuropatía sensitiva no hay dolor en los pacientes con pie diabético y no se dan cuenta que puede estar injuriando de repente el calzado y puede estar ya provocando una injuria crónica y un desarrollo de una infección posterior. Entonces se puede terminar desarrollando un pie de charcot. También hay una neuropatía autonómica en relación asociada ¿no? a piel seca y fisuras en la piel. También puede haber alteración en el tono y por lo mismo desarrollo de pie de charcot. Y si a esto se le asocia un traumatismo, un golpe, fractura, el riesgo de que se infecte es mayor y desarrolle un pie diabético. Ahora vayamos a la parte vascular. Antes se pensaba que la diabetes solo afectaba la microcirculación, los capilares, pero se encontraron pues, que no solamente está alterado los capilares, sino también los vasos de mediano calibre. Entonces, por lo tanto, si está afectada la microcirculación en los capilares, flujo sanguíneo, presencia de shunts en los capilares, entonces la sangre no se va a comenzar a retener ahí edema. Edema en el pie, en el tobillo, en la pierna, edema. Ahora, si está afectada la macrocirculación, y acá específicamente tibiales anteriores, arteria tibial posterior, arteria peronea, entonces si está afectada hay una inflamación, hay una enfermedad vascular con una insuficiencia de estos vasos, entonces la sangre no va a llegar hacia los capilares. Hay una aterosclerosis de los vasos y esto va a provocar isquemia.
en las partes distales del pie. Isquemia crónica, isquemia severa, llegar hasta la necrosis. Como ven, en ambos casos, en un lado por edema, en otro isquemia, en ambos hay una reducción de nutrientes en el flujo sanguíneo capilar. Si hay una reducción de esto, entonces comienza a alterarse el pH, la alteración en el medio y se comienzan a desarrollar los gérmenes. Se asienta una infección y termina siendo un pie diabético. Y si a esto se asocia trauma, igual. Y el riesgo de terminar en amputación, como ya hemos visto, es elevado si no se previene a tiempo. Y esto es lo que le decía, la pérdida de la arquitectura normal por una alteración, por una neuropatía motora, ¿no? Un pie normal en la derecha, con su arco respectivo, equilibrio, ¿no? Pero al no haber un buen tono muscular, se relajan los músculos, los tendones y se deforma pie diabético y el riesgo de desarrollar fracturas en estos pacientes es mayor. Pueden haber fracturas patológicas. Características del pie diabético neuropático, características del pie diabético isquémico. Pie diabético neuropático está en cuanto a lo que es al dolor, hay insensibilidad. En el isquémico pues, hay una claudicación intermitente y reposo. La coloración en el neuropático puede estar normal, un color rojizo, pero en el isquémico ya va a haber palidez o está azulado. La sensibilidad en el neuropático puede ser nula o reducida, pero normal o aumentado en el isquémico. La temperatura pues está en relación con la circulación. En el neuropático no tendría por qué haberse afectado, pero sí en el isquémico está frío, la parte distal del pie. Los pulsos estarían en relación con la circulación. En el neuropático está presente, ausente, disminuido, ¿no? Y los reflejos en el neuropático ausente y normal en el isquémico, ¿no? Y como vemos, la deformidad del pie en el neuropático sí, y es poco frecuente en el isquémico. Exploración de la neuropatía. Contamos con varias pruebas, aparte de la clínica, pues con algunos medios, como el test del monofilamento de Siemens-Weinstein. Hay una ausencia de percepción en uno más puntos. También la prueba del umbral de la sensibilidad vibratoria, ¿no? Para ver si hay una neuropatía. La prueba de exploración de la sensibilidad profunda mediante el diapasón, ¿no? Las pruebas que quizás la pueden haber visto en neurología. Cómo exploramos la parte vascular, la clínica es importante, la palpación de los pulsos es importante, la observación de la coloración, la temperatura, ¿ya? Entonces, palpación de los pulsos, de la arteria pedia, la tibia posterior, y el ITB. El ITB menor a 0.9 es concordante con una arteriopatía periférica. El examen Doppler. Claro que sí, va a la mano, es lo más que estamos a la mano, lo más práctico. ¿Ya? La ecografía Doppler pues va a definir si hay o no una insuficiencia arterial. Con la ecografía Doppler arterial podemos ver ondas monofásicas, bifásicas o trifásicas, que sería lo ideal que tengan los pacientes. Ya una onda monofásica ya te indica que hay cierto grado de insuficiencia arterial. Y sobre todo de la mano con el apunte de las velocidades de pico sistólico. La arteriografía es un examen radiológico con contraste, es un examen invasivo donde se inyecta directamente contraste en la arteria, comúnmente en la femoral común. Y se pueden observar, como ven acá, diferentes grados de insuficiencia arterial. En estos casos, vemos bastante circulación colateral, ¿ya? Bastante circulación colateral. El angioten. Bueno, el angioten también se puede utilizar, pero tiene menos sensibilidad que una arteriografía propiamente dicha.
a diferencia de los estudios de la aorta y de la ilíaca, donde la angioten adquiere mayor relevancia que la arteriografía. Imágenes un poco crudas de pie diabético sí que pueden terminar como en la tercera foto, ¿no? Con una amputación infracondilia. Si preguntamos cuál de las dos termina en amputación, quizá la mayoría digan que la foto del medio, pero a veces un pie como este de acá, con solo una pequeña úlcera, también puede terminar en una amputación infracondilia, porque a veces el pie diabético puede desarrollar infección con secreción purulenta que diseca todos los planos del pie, ¿ya? Y no tener buenos vasos, y terminar en ambos casos en una amputación infracondilia. Aspectos fundamentales en la prevención de la úlcera del pie. Entonces vamos a identificar el pie en riesgo, vamos a hacer una inspección y exploración en forma periódica del pie. La educación es muy importante, no solo al paciente, sino a la familia y los que estamos involucrados. Asegurar un uso adecuado del calzado y tratar los factores de riesgo de ulceración. ¿Cómo estratificamos el riesgo? ¿Ya? Y la frecuencia de despistaje según esta categoría, ¿no? Se dice que el riesgo es muy bajo cuando no hay una neuropatía ni un problema vascular. Entonces el control en los pacientes con diabetes lo hacemos una vez al año. Si encontramos que el riesgo es bajo es porque hay una alteración neurológica o vascular. Recomendaremos controles cada 6 meses o cada 12 meses dependiendo del caso. El riesgo de úlceras se hace moderado cuando tenemos una neuropatía más un problema vascular o una neuropatía, un problema vascular asociado a la deformidad ya del pie. Acá nuestra frecuencia de control va a ser pues algo más frecuente, cada 3 meses o cada 6 meses. Y el riesgo de úlcera es alto cuando tenemos una neuropatía o una insuficiencia vascular asociado a historia de úlcera en el pie, asociado a amputación de la extremidad inferior o una enfermedad renal en fase terminal. Acá, por supuesto, que los controles van a ser más periódicos, mensuales, bimensuales o trimensuales. Clasificación de las úlceras. Hay varias. La clasificación de Wagner, de Pedis, de TAS. ¿Ya? La isquemia, bueno, eso lo vemos con la insuficiencia arterial, la escala de Fontaine-Rutherford y de infección. Esta es la clasificación que les exigimos bastante a nuestros residentes en el piso, la clasificación Wi-Fi, ¿ya? En la que valora pues el grado de infección en el pie y la extensión. Pero lo que ustedes sí deben de saber es esta, lo básico. La clasificación de Wagner. Un grado 0, pie en alto sin herida. Un grado 1, hay una úlcera superficial. En el grado 2, hay una úlcera profunda con compromiso de tendones sin llegar a hueso todavía, pero en el grado 3 ya hay compromiso óseo. En el 4 no solo es una úlcera, sino hay una gangrena localizada, y en el 5 pues, ¿no? Una gangrena de todo el pie. Esta es la famosa clasificación de Rutherford, que valora más que todo la claudicación. De Fontaine también, ¿no? La claudicación a una distancia determinada. Si el paciente claudica o dice que no puede caminar porque sus músculos de la pierna se fatigan a menos de 200 metros, entonces es 2B y requiere ya de una intervención vascular a partir del estadio 2B en adelante. Lógico que cuanto más avanzado, el éxito de una revascularización disminuye y aumenta la posibilidad de una amputación. El tratamiento multidisciplinario, ¿ya?, del pie diabético no solo es de quien trata la diabetes ni la complicación, sino intervienen varios: el cirujano, el podólogo, el endocrinólogo, ortopedista y la enfermera. Tratamiento de la úlcera, debridamiento, cura quirúrgica,
curaciones diarias, no usar cremas en lesiones abiertas, y tratamiento sistémico, antibiótico, reposo. Si hay posibilidad de mejorar el flujo arterial, hay que hacerlo para que los medicamentos y el antibiótico llegue con mayor facilidad hacia las partes distales del pie, tratar la neuropatía, tratamiento ortopédico y, sobre todo, control óptimo de glucosa. El tratamiento antibiótico va a depender también de la severidad. Si es leve, podemos usar amoxiclavulánico bioral como alternativa a quinolonas. Si es leve moderado, clindamicina, cotrimoxazol. Si la infección es moderada grave, comenzamos como primera línea los carbapenemes, como alternativa a la cefalosporina tercera, fluoroquinolonas, y penen, meropenem. En infecciones graves, empezamos con imipenem o meropenem, piperacilina tazobactam y como alternativas fluoroquinolonas, sindovenosa y amicacina. ¿Cómo puede terminar un pie? De esta forma, ¿no? Un antecedente, un pie que ya previamente, si se dan cuenta, ya no tiene el ortejo, el quinto ortejo. Y solamente necesita ni siquiera de una anestesia regional, sino una anestesia local, porque no hay sensibilidad en este pie. Entonces se hace una desarticulación del primer dedo, ¿no? Se desinserta el curetaje respectivo y termina cubierto de esta forma. Es lo que en realidad lo que no debemos de llegar a hacer, ¿no? Más que todo la razón de esta clase es para la prevención. La prevención es lo más importante. Principios de la revascularización, y para terminar, en infección de pie diabético. Bueno, todo infección de pie diabético hay que valorar el componente isquémico. Y si hay posibilidad de hacer una revascularización, pues esta va a mejorar bastante, porque si no lo hacemos, el riesgo de amputación va a ser mayor, ¿ya? Si no revascularizamos, más de la mitad va a terminar en una amputación. Entonces es importante la mejora en la circulación, en una revascularización. Como le digo, va a mejorar la oxigenación, va a mejorar el flujo, los medicamentos que se le den para controlar la infección van a llegar con mayor facilidad y va a ayudar a la cicatrización del pie. En cuanto a los tipos de procedimiento invasivo, pues pueden ser cirugías abiertas o mínimamente invasivas como las angioplastías. Lógico que las angioplastías son más caras, más costosas, pero ambas bien hechas dan un buen resultado. Ambas técnicas deben valorarse según la realidad de cada zona. ¿Sí? Muy bien, es lo que le quería mencionar. La segunda parte, espero que hayan entendido. Igual les voy a pasar las clases al WhatsApp, ya para que repasen posteriormente esto. Muy bien. Gracias por escuchar. Gracias, doctor. Si le pudiera pasar las Gracias, diapositivas. doctor. Claro que sí, no se preocupe. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor.